Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Este es un programa de economía, con lo cual hoy debatíamos antes de empezar, che, ¿qué hacemos? No hay material, decíamos. No, una semana de locos. Ahora en un ratito te vamos a explicar y por qué ahí arriba el hashtag del día de hoy dice paso a crisis. Paso, tuvimos las elecciones paso, parece que hubieran sido hace 5 años las paso, fueron hace 3 días. Y la crisis que se desató en la Argentina o que se hizo evidente a partir del lunes. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente una semana intensa, pero ¿saben qué? Vamos a aprovechar antes de presentar a los anunciantes las vías de comunicación. Ahí tenemos el Twitter, Idoyaga Periodista, tenemos el Instagram, también tenemos la de Agustín Datelis. A ver, Agustín, ¿cuál es tu Twitter? El @adatelis con doble T y doble L. Ahí está, mirá, hermoso. Ahí me pueden seguir, piropear y todo lo que quieran. Bueno, no, piropear, no, falta el teléfono, por favor, el WhatsApp 116-136-7550. Sí, te interrumpí, Agustín. Ahí está, se comunican y ahí nos preguntan, che, ¿a dónde se va el dólar? Y todas esas cosas que preguntan siempre. Vamos a unos pequeños auspicios y ya arrancamos y te contamos en profundidad qué pasó estos días de esta semana y qué va a pasar de acá en adelante. Dale, quédate. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, acá estamos, seguimos acá en Economía 4D y como te decíamos recién en la apertura, un poco tratando de jugar con el humor para ponerle un poco de buen humor a esta situación que estamos atravesando en Argentina. Te decía, desde que tuvimos el último programa hasta ahora, ocurrieron las elecciones primarias el día domingo pasado. El resultado que, bueno, ya todos sabemos, sorprendió a propios y ajenos. Esto es una realidad. Hablabas con gente del oficialismo, no podían creer el resultado que estaban enfrentados, estaban drogui como un boxeador al cual le embocaron una trompada. Hablabas con referentes de la oposición y te marcaban una sorpresa que con sinceridad no esperaban. Sí sabían que iban a ganar la elección, manejaban esos números, pero ni de casualidad una diferencia de casi 16 puntos como terminó siendo en la realidad. Y ahora te voy a explicar por qué ocurrió todo lo que se disparó después. Agustín, ya que hiciste la intro general, vamos con la editorial económica que realmente es muy importante y la gente anda esperando a ver cuál es tu opinión de lo que pasó hasta el momento de hoy. Bueno, ¿qué pasó? A ver, primero, algo que acá te veníamos advirtiendo, ¿sí? Digo, esto como para que tomes nota cuál es el programa que tenés que mirar si querés acordar, saber antes qué es lo que va a pasar con la economía. Te veníamos advirtiendo, mirá, si hay un resultado favorable de la fórmula de la oposición, el mercado financiero va a tener una reacción negativa. ¿Por qué? Primero porque el mercado financiero viene usufructuando una lógica de valorización financiera
que este gobierno le viene garantizando. El mega endeudamiento, la bicicleta financiera, las altas tasas de interés, la estabilidad cambiaria, la desregulación de flujo de capitales que permite entrar, salir, de un conjunto de reglas que el mercado financiero ve con buenos ojos, no así algunas cuestiones del pasado que al mercado financiero, según su lógica, le preocupan, como el famoso recuerdo del cepo cambiario y otras cuestiones que tuvieron que ver con la gestión anterior. Entonces, en ese juego, el mercado financiero, los acreedores internacionales, el Fondo Monetario Internacional, tenían su jugada realizada, apostaban a una continuidad de este gobierno. El gobierno, a mi entender, ahora lo vamos a debatir con invitados, de manera irresponsable, y algunas encuestadoras, que quizá en la última etapa fueron cómplices de esto, mostraron en las semanas previas una situación de un angostamiento, se iba achicando la diferencia que marcaban entre gobierno y oposición. Digo en los últimos días porque el viernes la frutilla del postre fue que hubo una encuestadora en particular, que tiene mucho renombre en el mercado, que lanzó un informe privado, confidencial, a algunos clientes claves del mercado financiero. Yo la menciono, Elipsis, ¿no? Que aparentemente ahora se disolvió, ¿no? No sé si se disolvió. Dicen que hay peleas entre un cambio, el socio principal de y uno de los socios, que además fue funcionario de este gobierno. Uno de los responsables de esta medición fue subsecretario de Coordinación Económica, si no me equivoco, del gobierno hasta hace unos meses atrás. Después salió por Twitter pidiendo una disculpa pública, adjudicándole esto a un error técnico. Bueno, habrá que ver. La realidad es que el mercado financiero tomó esta cuestión, daba esta encuesta una diferencia por 2 puntos a favor del gobierno, y entonces a partir de eso tomaron sus decisiones sobre una cuestión absolutamente irreal. Por eso es que el día viernes subían las acciones, subían los bonos, caía un poco el dólar, pero aparte de manera muy exagerada. Las acciones en Argentina ese día subieron en promedio 7,5%, algunas hasta 10%. Yo recibía llamados de algunos clientes que consultaban o alguna gente que me consultaba. Decía, ¿pero qué pasó en Argentina hoy? No entendemos. Vienen las PASO el domingo, hay incertidumbre. ¿Qué está celebrando el mercado financiero? ¿Descubrieron un yacimiento nuevo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, era muy raro lo que estaba pasando, y uno explicaba era que esta encuesta había disparado una ola compradora. ¿Por qué lo marco? Porque esto explica la reacción posterior, la reacción del lunes. El resultado terminó siendo muy desfavorable, como te decía recién, para el gobierno, muy desfavorable, mucho más de lo que cualquiera esperaba. Y entonces la reacción del mercado, dado ese golpe de realidad con lo que habían interpretado hasta el día viernes, llevó a que la reacción sea muy exagerada hacia el otro lado. Entonces ahí vimos una apertura de mercado del día lunes completamente alocada. El dólar mayorista llegó hasta los 61 pesos en la primera hora de negociación. Ahí va a haber que ver, y en materia de investigación, de discusión, qué hizo el gobierno que se corrió de la escena y permitió que ese movimiento devaluatorio ocurra, con todo lo que eso implica en la Argentina. Incertidumbre, clima de tensión, la sociedad perpleja, no entendía lo que ocurría. Sabemos lo que pasa con esas cuestiones. En la economía real, inmediatamente desabastecimiento, sectores que dicen, no, pará, yo frente a semejante incertidumbre, no tengo referencia del tipo de cambio, no puedo deshacerme de productos que no sé cómo voy a reponer. Bueno, un clima de psicosis colectivo a partir de esa situación. Sale el Banco Central a intentar controlar un poco, pero queda estabilizado en esos niveles. Una devaluación el día lunes de 24-25%. El día martes, otra vez el mercado con un movimiento fuerte, devalúa casi un 7% en el día. El día miércoles lo mismo. El Banco Central interviene el miércoles con 5 intervenciones de 50 millones de dólares cada una, más las 2 intervenciones de 30 millones de dólares que hace todos los días hace rato por un compromiso que asumió con el Fondo Monetario, donde vende dólares del Tesoro Nacional de a 60 millones por día. La realidad es que el día miércoles, entre estas 5 licitaciones más las otras 2, vendió 310 millones de dólares, mientras el dólar seguía escalando, cerró el mercado mayorista en 60 pesos. Al día siguiente, hoy, jueves, el mercado abrió alocadamente para el otro lado, hacia abajo. El dólar en la apertura cayó 10%, después volvió a subir un poco, terminó cayendo al final del día un 3%, 4%, pero ¿por qué esta volatilidad? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, por un lado, que el mercado financiero exagera sus movimientos hacia un lado, hacia el otro. Yo vengo explicando estos días, hasta el viernes dominaba la codicia.
Entonces, cuando algunos advertíamos acerca del deterioro económico de fondo que presenta la economía argentina, la alta probabilidad de tener que reestructurar la deuda para evitar caer en un default, la escasa generación de dólares, el fuerte perfil de vencimientos en el corto plazo, la recesión que se profundiza y parece que no encuentra piso, la inflación elevada y persistente, todo eso marcaba una situación que el mercado financiero hasta el viernes parecía ignorar. ¿Por qué la ignoraba? ¿Por qué no la veía? Porque el mercado financiero era dominado por la codicia, y la codicia era llevada por este comportamiento de un clima irreal que hacía que los operadores sigan apostando esa bicicleta financiera que les generaba una muy alta rentabilidad. Dólar quieto, tasa de interés alta, y suponían que por un tiempo más, la apuesta del gobierno era sostener esa situación hasta las elecciones de octubre, iban a seguir pudiendo jugar ese juego especulativo. El día lunes, como te decía recién, el cachetazo de realidad hizo que el mercado financiero abra los ojos, preste atención a este deterioro económico que algunos veníamos advirtiendo, pero que pase, que cambie el chip, el botón, de modo codicia a modo pánico. Cuando el mercado financiero entra en modo pánico, domina la irracionalidad absoluta. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que las acciones cayeron en un día 45%, 60, 65%, la caída más grande de la historia? La segunda caída fue en un mercado accionario más grande de la historia del mundo, ¿no? De Argentina. Lo que ocurrió el día lunes. Los precios de los bonos caían. Un bono en dólares argentino que vence en el año 2020, el año que viene, si lo comprabas te daba un rendimiento en dólares de 80%. ¿Por qué un inversor se desprende de eso y está dispuesto a entregar eso con una rentabilidad de esas características? Porque el modo pánico domina, y en el modo pánico no juega la razón. Esto mismo pasaba con un dólar que escalaba. ¿Qué era lo que hacía falta en ese momento? Un shock de confianza. Lo único que puede parar una crisis de esta característica es un shock de confianza. Que pare la locura. Después hay que reacomodar y hay que hacer política económica para ordenar, recuperar el crecimiento, si no estamos fritos. Pero hay que parar la locura. Este freno a la locura tuvo un evento muy importante que fue el miércoles durante la última hora de la tarde, que fue la comunicación entre Alberto Fernández y el presidente Mauricio Macri. Después de un paso de comedia dantesco que explicaba también la reacción de modo pánico del mercado. Uno hablaba con inversores internacionales, yo comentaba hoy acá antes de arrancar el programa, y los inversores internacionales pensaban realmente que nos habíamos vuelto todos locos. Estábamos con un candidato a presidente que venía de ganar una elección que decía que él no tenía ninguna necesidad de hablar con el presidente decía que no lo iba a llamar, el presidente estaba enojado con los argentinos porque no eligieron lo que él hubiese querido que elijan. Después pidió disculpas, dijo: disculpen, me enojé con ustedes, dije lo que dije porque había dormido poco en una conferencia de prensa a todo el pueblo. Después, esa misma tarde, le mandó un mensaje por WhatsApp a el candidato opositor Alberto Fernández, mensaje que no respondió, le clavó el visto, doble tilde azul, y no lo respondió porque estaba dando clases en la UBA. Salió de la UBA y dijo que no lo podía llamar porque ahora estaba manejando, y después cuando llegó a la oficina se conoció finalmente que hablaron. Hasta ese momento dominaba la locura. Cualquier inversor internacional que tenía activos de Argentina y miraba ese paso de comedia decía: bueno, ahí se volvieron todos locos, vendamos todo y salgamos de ahí porque la verdad que no se entiende. A última hora sí hubo una actitud muy responsable de parte del candidato de la oposición, Alberto Fernández, dio una conferencia de prensa, muy coherente sus declaraciones, y a partir de ahí el mercado se calmó. Empezó a entender que la coherencia volvía a la escena, y en el día de hoy, jueves, por la mañana, Alberto Fernández ratificó esto diciendo: el dólar a 60 pesos está bien, no perdamos más reserva, generemos confianza, paremos la pelota, frenemos esta situación. Hoy, jueves, la reacción del mercado fue positiva, hubo una pequeña recuperación, el deterioro sigue siendo muy importante, la realidad de fondo no cambió, pero por lo menos esta cuestión está estabilizada en este momento. Vos me decís: ¿frenó la crisis? ¿Ya está solucionada? No. Viene un periodo de transición muy complejo en Argentina, muy complejo, con una economía muy deteriorada, un presidente que no termina de asumir que es un hecho que perdió la elección y que es irreversible esto para octubre, y un candidato con muy buena voluntad para tratar de frenar esta situación, haciendo lo que puede, que es a través de declaraciones, pero sin contar con el control, porque el que cuenta con el control para frenar esta crisis es el Poder Ejecutivo. Esta es la situación que hoy estamos
Te escucho, Gustavo, con la parte política y arrancamos con los invitados. Muy bien, siguiendo la secuencia de lo que dijo Agustín, esta serie de actos concatenados, la primera pregunta que nos hacemos, ¿a qué Macri le crees? Y digo, ¿a qué Macri le crees? ¿A un Macri que va a gobernar o un Macri que va a hacer campaña? Y esto también se plantea de forma compleja. ¿Por qué se plantea de forma compleja? Porque un sector del periodismo que acompañó a este gobierno, que no es fuego enemigo de este gobierno, están siendo muy duros. A ver, la editorial de Carlos Pagni del día lunes, sí, el peligro de un Macri alienado, fue del día martes, discúlpeme. Después continúa Carlos Pagni, en el día de hoy dijo el fin del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, por ejemplo, escuchamos un Nelson Castro que dice Mauricio Macri padece del mal de ubris. ¿Se acuerdan que esta patología se la tipificó Cristina Fernández de Kirchner? Se la trasladó a Mauricio Macri, haciendo referencia también a un Macri alienado. Bueno, y en este escenario que se da de los golpes que va recibiendo el gobierno de los medios de comunicación, nos planteamos si trabajan como dice el candidato a presidente Alberto Fernández, que dice tiene que gobernar y no dedicarse a la campaña. Y yo le agregaría, en la reunión de hoy, esta reunión ampliada de gabinete fue hechos netamente de campaña. Me preguntan a mí, ¿es legítimo que trabajen para no perder para la reelección, como fueron las señales que dio Gerardo Morales, que perdió en Jujuy, Alfredo Cornejo, que perdió en Mendoza? No, tenemos que trabajar para ganar en esas provincias. Pero a ver, tenemos a un jefe de gabinete, Marcos Peña, que dijo, aquel que piensa que estamos perdidos, que renuncie ahora. Y todo esto va marcando la semiplena prueba de que están trabajando principalmente para la campaña, ¿sí? Para la campaña y no para gobernar. Y digo, ¿es legítimo que laburen para la campaña? Por supuesto que sí. Pero digo, en este escenario, ustedes lo escucharon a Agustín Datelis, después tenemos importantes entrevistados en el día de hoy. En este escenario, ¿cuál es la ecuación que tiene que tener un gobierno? ¿80% de gobernabilidad y 20% de campaña? Me imagino, 0 de campaña no. Pero a priorísticamente uno dice, parece que todo está volcado a la campaña y muy poco a la gobernabilidad. Y a partir de esto empezamos lo que dijeron una serie de periodistas, ladra mirándose al espejo, ¿sí? Lo dijo Novarecio. Beatriz Sarlo dice, Mauricio Macri hizo todo mal. Román Lechman dice, es un pirómano político. O sea, hay una serie de señales del fuego amigo que son muy delicadas, son futuro panorama económico, que lo van a explicar, obviamente, Agustín y todos los entrevistados que tenemos en el programa. Y tomamos Financial Times, dice, para los inversores se acabó el tiempo, ¿sí? Todos están haciendo una reseña que es la cuenta regresiva de Mauricio Macri. ¿Te parece? Presentamos Muy bien. Los invitados de esta noche. Tenemos sentados de este lado del estudio a Carlos Fara, que es consultor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por estar acá. Y de este lado, Fausto Potorno, economista, director de la consultora de Orlando Ferreres y Asociados. Y a Leo Vilansky, que es presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, ¿correcto? Sí. Comenzamos con Carlos Fara, ¿sí? Como analista. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo el escenario? Cada 24 horas creo que el análisis político va cambiando. Lo último fue lo que dijo Agustín, la relación entre lo que se habla en los medios de comunicación y el comportamiento de los mercados. Pero la primera pregunta, como analista político, ¿qué te pareció la conferencia de prensa de Alberto Fernández? No, creo que fue súper atinada, digamos, ¿no? En el sentido de que era la señal, digamos, que se estaba esperando. Hay que tener en cuenta que yo entiendo los argumentos formales de que, bueno, esto fue una primaria donde en realidad, digamos, lo que se decidía es quién pasaba la primera vuelta. Entiendo que él no es presidente, el presidente también, dijo lo mismo. Bueno, esta fue una primaria, después hay que ver esto. Pero la verdad es que el efecto político fue verdadero y los mercados hablan sin esperar a octubre y sin esperar a diciembre, ¿no? Con lo cual, esto, digamos, la responsabilidad política tenía que estar sí o sí. Me parece que fue correcta, absolutamente. Me parece que fue el tono, digamos, además de las cosas que uno dice, que es muy importante, el aplomo de alguien que puede llegar a ser el futuro presidente de la Argentina. Y ahora sí, vamos a trazar un paralelismo. Estas fueron las declaraciones de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández triunfador que recibió el día lunes un mensaje referido al populismo kirchnerista, referido que los mercados reaccionan así si ustedes van a gobernar y que de alguna manera el primer indicio era muy poco amigable para el diálogo, para lo que le pidió el fuego propio,
para lo que le pidieron los medios de comunicación a Mauricio Macri, hablar de una, como mínimo una presunta transición. Sí, totalmente. Esta es la típica cuestión de si uno quiere miel no hay que dar patadas a la colmena, ¿no? Y así me parece que lo que Macri hizo el lunes a la tarde fue dar patadas a la colmena. Quiero agregar algo que omití en la editorial. Una cosa, y repito, palabras del fuego amigo, ¿sí? Nelson Castro dijo, las disculpas no se piden por teleprompter, ¿sí? ¿Y a qué voy? Porque tal vez vos no estás, vos no puedes decir si le creo o no le creo a Mauricio Macri, pero esta palabra, este concepto es terminante, ¿no? Las disculpas no se piden por teleprompter. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, digamos, lo importante es la actitud después del diálogo. El tuit del presidente estuvo bastante amigable, ¿ok? Y me parece que eso fue, digamos, un poco de la primera reacción que podemos empezar a ver, ¿no? Y ahora, una pregunta, porque es cierto, de las dos partes pareciera que empieza a primar esta situación de cordura y de diálogo. Ahora, aparece Lilita Carrió en medio del incendio con un bidón de nafta, con declaraciones alocadas. Y hoy, en la reunión de gabinete ampliada, es oradora en el escenario Lilita Carrió. Entonces, ¿qué hay ahí adentro? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se contrapone. Les digo, está claro, digamos, que el personaje del diablo suelto, digamos, que es Lilita, nunca lo pudieron controlar, nunca lo pudieron resolver, y mucho menos en esta situación, en donde obviamente dentro del gobierno, digamos, hay pase de facturas, conflictos, tensiones, que no se van a resolver de acá hasta octubre, desde ya, porque hay, digamos, de entrada había mucha gente que anticipó algo de lo que podía pasar el domingo, no por la cantidad de votos, sino, digamos, como cuestión conceptual de cómo había que llevar el proceso político, y me parece que esto obviamente no le hace ningún favor al presidente. Yo estoy, digamos, me parece que el gobierno no va a poder, digamos, lograr algún objetivo electoral si no controla la gobernabilidad. Eso es absolutamente así, digamos, ¿no? Y de acá a octubre, ¿cómo imaginás? ¿Imaginás un gobierno en esta postura que pareciera de asumir, digamos, una derrota y avanzar en una transición ordenada? ¿O que vuelva a la lógica de esto no está perdido y el contraste? Porque digo, en campaña vos tenés que contrastar con tu rival. Ahora, esta es una campaña muy delicada, donde es irreversible, y si contrastás con tu rival, pasa lo que pasó esta última semana. Claro, porque además, viste que no es una campaña de cara a una elección, es una campaña después de una elección, lo cual, digamos, es bastante complicado para manejarlo, porque cuando vos perdiste por 16 puntos, ya tu imagen, digamos, ya el inconsciente, digamos, te ve de manera complicada, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la actitud es fundamental. Yo sí creo que algunas cosas empezaron a suceder internamente, digamos, la figura de Marcos Peña está claramente devaluada, digamos, en la mesa chica. Le pidieron, digamos, a su consultor estrella que se tome vacaciones en Estados Unidos, porque evidentemente, digamos, hubo algo que no funcionó, no puedes, digamos, tener la actitud del lunes. Me parece que la actitud del miércoles fue, digamos, reposada. No va a poder salirse el gobierno, digamos, de la lógica en la cual ahora, independientemente de lo que le pasa en la presidencial, tiene que poder asegurarse que mantiene la Ciudad de Buenos Aires y tratar de ayudar a ver si Vidal puede hacer una mejor elección, aunque más no sea en honor a la gente que va en los cargos legislativos. Carlos, digamos, ¿no? Se está planteando desde el gobierno, el argumento motivacional de ellos es una similitud, yo lo llamé el Brexit de Cambiemos o el Brexit macrista. Para recordarle a todos ustedes, en el Brexit dijeron salimos de la Unión Europea, pasaron 60, 90 días y se quedaron en la Unión Europea. Si el votante puede tener ese tipo de comportamiento, si vos ves el sesgo político, el desarrollo que escuchamos recién de Agustín Datteri, digo, bueno, no, la lógica indica que no, pero ellos especulan del 32 pasar al 36 y que baje la intencionalidad o el voto de Alberto Fernández del 47 al 42. Entonces, por eso la primera pregunta fue, ¿cómo fue la conferencia de prensa? Y los medios en su mayoría dijeron positivo, lo cual esto para este escenario de que caiga Alberto Fernández no se presenta. Por eso, esta estrategia de campaña que apunta a Cambiemos en este escenario, ¿la ves lógica o no? Bueno, digamos, algunas de esas cosas tienen algún sentido. Vos de última, digamos, no podés dejar de hacer alguna de las cosas que el gobierno hace. El tema es, digamos, con qué expectativa generás. Si volvés a subir mucho la expectativa, digamos, si después no se cumple, ¿no? O la gente no te lo cree, estás realmente en un problema. Por lo tanto, digamos, tenés que ir con un tono muy bajo. Siempre yo digo,
el gran error del presidente en su momento de ponerse 8 o 9 puntos, ¿no? Yo siempre digo, prefiero ponerme 6 y que la gente me ponga 7 o me ponga 8. Pero si vos te pones 9, la gente dice, no, está para 7, que no está mal, digo, pero ya te baja 2 puntos, sí. ¿Entendés? Entonces es muy importante que el gobierno, digamos, se adecue a las expectativas de la gente. Aún haciendo campaña, aún anunciando medidas electoralistas, está bien, ¿no? Yo entiendo que no le queda otro, después hablarán los amigos sobre el tema económico, pero me parece que si no baja el tono, digamos, va a ser muy difícil poder conducir esto, porque de última la gente va a decir, y mira, ya perdiste por 16 puntos, con lo cual, digamos, ya estás en problemas. Digo, no me podés venir a decir que está todo fantástico, ¿no? Eso lo podías decir en la primera parte de la campaña hasta que finalmente la gente votó. Cuando la gente votó, ya se acabó la película, digamos, ya pasamos a otra etapa. Clarísimo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, No, Carlos, por favor. estar acá en Gracias, el Carlos. programa, Hacemos una pequeña tanda y ya arrancamos con todo el análisis económico. Ya te presentamos a los invitados. Vamos a estar hablando de la situación de las pymes y de economía en general. ¿Qué pasa con la economía argentina? Para que te quedes, ¿a cuánto se va el dólar? Dale, quédate. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.